La semana pasada aprendimos que de acuerdo con la Biblia, el secreto para vivir una vida plena en este 2015 se encuentra en vivir una vida enfocada. The secret in living a plentiful life this year remains in living a focused life. Aprendimos que para enfocarnos es muy importante hacer una cosa primero que nada. In order for you to focus and start the year well, you need to do something. Lo primero que tenemos que hacer para enfocarnos, the first thing that we need to do in order for us to focus, es en lugar de ponernos más cosas y más actividades, instead of doing so many other things, we need to make a stop. Tenemos que detenernos, dejar lo que estamos haciendo. We need to stop what we're doing y hacer una pausa en nuestras vidas and make a pause in our lives para pasar tiempo delante de la presencia de Dios. To spend time before the presence of the Lord. La palabra de Dios nos da una guía en el libro de Mateo. The Word of God gives us a guide in the book of Matthew, en el capítulo 6, in chapter 6, en donde encontramos lo que nosotros como cristianos debemos hacer al detenernos. It tells us what we have to do as Christians when we make a pause or stop para poder comenzar a vivir una vida enfocada, in order for us to start living a focused life. Y te aseguro que si tú aplicas cada una de estas prácticas espirituales, if you apply each and every one of these spiritual practices in your life, si tú aplicas estas prácticas espirituales, vas a tener un año enfocado y un año lleno de grandes bendiciones. You will have a year filled with the Lord's presence and focused year. Hablamos la semana pasada de una de estas tres prácticas. Last week we talked about one of these three practices. ¿Cuáles son estas prácticas espirituales? What are those three spiritual practices? ¿Alguien se acuerda cuáles son estas prácticas espirituales? Do you remember what those spiritual practices are? ¿Cuáles son? Orar, ayunar y dar. Orar, ayunar y dar. Ok, estas tres prácticas espirituales son ayunar, orar y dar. Fast, pray and give. Jesús dijo en Mateo 6:16, Jesus said in Matthew 6:16, dijo, cuando ayunen no pongan cara triste. When you fast, do not put on a gloomy face. Aquí Jesús no dijo si es que ayunan. Jesus did not say if you fast. Él dijo cuando ayunen. He said when you fast. En relación a orar, Jesús dijo en Mateo 6:5, cuando oren no sean como los hipócritas. So Jesus said in Matthew 6:5, when you pray, do not be like the hypocrites. Noten que él tampoco dijo si es que oran. He did not say if you pray. Él dijo cuando oren. He said when you pray. Y en Mateo 6:2, en Matthew 6:2, Jesús dijo, Jesus said, cuando den a los necesitados, no lo anuncien a son de la trompeta. When you give to the needy, do not announce it with trumpets. Noten que él tampoco dijo si es que dan. Jesus did not say if you give. Más bien él dijo cuando den, but he said when you give. Jesús dijo cuando oren, cuando den y cuando ayunen. When you pray, when you give, when you fast. Orar, dar y ayunar son prácticas espirituales muy importantes para ti y para mí. So to pray, to fast and to give are very important spiritual practices for you and for me. Estas prácticas nos van a ayudar a vivir una vida cristocéntrica. These practices are going to help us live a Christ-centered life y no vivir de una manera egocéntrica, and not to live in a selfish way. La semana pasada dimos el primer paso por medio del ayuno. Last week we did the first step through fasting. Hoy quiero hablarte del siguiente punto que es muy importante. Today I want to talk to you about the second point, which is very important. Me refiero a la oración. So I'm talking about prayer. En el resto del mensaje del día de hoy, so today in this message, quiero responder a unas 5 preguntas frecuentes en relación a la oración. So today in today's message, I want to answer 5 frequent questions in regards to prayer. Número 1, number 1, ¿deben todos los cristianos orar? Should all Christians pray? Número 2, number 2, what is prayer? ¿Qué es la oración? Número 3, number 3, ¿en qué momento debo orar? When should I pray? Número 4, ¿cuáles son algunas de las razones por las que debo orar? Why should I pray? Y número 5, number 5, ¿cómo debo orar? How should I pray? La pregunta más frecuente que nos hacen en relación a la oración, the question that most people ask us in regards to prayer es, ¿deben todos los cristianos orar? Should all Christians pray? ¿Cuál creen que sea la respuesta? What do you think is the answer? Dígalo más fuerte. Sí, yes. De acuerdo a la palabra de Dios, according to God's word,
todo aquel que se hace llamar cristiano, if you call yourself a Christian, si tú te haces llamar cristiano, debes ayunar, orar y dar. You should pray, fast and give. Así es que no creo que deba pasar mucho más tiempo respondiendo a esta pregunta. I don't think I have to spend a lot of time answering this question. Lo único que sí tengo que decir en relación a este punto, the only thing I think I should say in regards to this point, es que no te puedes llamar un cristiano o seguidor de Jesús. You cannot call yourself a Christian or a follower of Jesus si no vives una vida de oración. If you're not living a life of prayer. Déjame repetirlo una vez más. Let me say it again. No puedes llamarte cristiano o seguidor de Jesucristo. You cannot call yourself a Christian or a follower of Jesus si no vives una vida de oración. If you don't live a life of prayer. Tal vez conozcas la palabra. Tal vez sabes sobre la oración mucho. Maybe you know the word. Maybe you know about prayer so much. Pero un seguidor de Jesús no solamente lo sabe, pero lo hace. But a follower of Jesus not only knows it, but does it. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. This takes us to the next question. Número 2, number 2, ¿qué es orar? What is prayer? Lo primero que debes entender o saber, the first thing you need to know is that prayer, que la oración no es una obligación. You're not obligated to pray. Más bien es un privilegio para los que somos hijos de Dios. But it is a privilege for us as children of God. Siempre que la Biblia nos habla sobre la oración, every time the Bible tells us about prayer, nos muestra de una relación entre un padre y un hijo. It's talking about a relationship between a father and a son. Hay varios capítulos, there's a lot of chapters, déjenme decírselos para que ustedes lo lean después. Lucas 11, 1 al 13, Luke 11, 1 through 13, Mateo 6, 6 al 13, Matthew 6, 6 through 13, Mateo 7, 11, Matthew 7, 11, Santiago 1, 17, James 1, 17. Hay muchos pasajes donde nos habla que la oración es una relación entre un padre y un hijo. There's many passages that tells us that prayer is a relationship between a father and a son. Número 3, ¿en qué momento debo orar? Number 3, when should I pray? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿En las reuniones de oración? ¿O solo los domingos en la iglesia? Do I have to pray in the morning, in the afternoon, at night, or only on Sundays at church? La respuesta es, the answer is, no solo en la mañana, no solo en la tarde, no solo en la noche, o solo los domingos en la iglesia, pero debes orar todo el tiempo. So the answer is not only in the morning, not only in the afternoon, not only at night, not only on Sundays at church, but you should pray every single day, all the time. Lee conmigo lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 through 18. Dice esto, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. It says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Oren sin cesar. Pray without ceasing. Eso significa orar en todo tiempo. That means to pray continually. Y dice aquí, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. That's God's will for you in Jesus Christ. Orar en Cristo Jesús. Número 4, number 4. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que debo orar? Why should I pray? Número 1, number 1. Una de las razones es porque la oración nos permite arrepentirnos. Ahí puedes escribirlo en tu boletín. You can write it down in your bulletin. La oración nos permite arrepentirnos. Prayer allows us to repent. Dios quiere escuchar tu oración. God wants to hear your prayer. Y Él quiere que te acerques, porque el arrepentimiento es lo único que te va a permitir acercarte a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios por medio de la oración, if you want to come closer to God through prayer, the only way you can come to God, la única manera en la que puedes hacerlo es a través del arrepentimiento. You should repent. Porque un corazón orgulloso, a prideful heart, jamás se acercará a Dios. Will never can get closer to God. Más bien un corazón orgulloso se alejará más y más de Dios. But a prideful heart will separate and separate more and more and more from God.
¿Quieres saber por qué las personas no oran y por qué no se acercan a Dios? You want to know why people don't pray and people don't get closer to God? Una de las razones, one of the reasons, is because of their pride. They're prideful, por orgullo. Yo no necesito a Dios. I don't need God. Y la oración es una oportunidad que todos tenemos para arrepentirnos de nuestras faltas. And prayer is an opportunity that we have to repent from our mistakes, from our sins. ¿Por qué crees que lo primero que le decimos a una persona que quiere acercarse a Dios? Why do you think the first thing we say to someone that wants to get closer to God? Lo primero que le decimos es que ore una oración de arrepentimiento, que se acerque a Dios y le pida perdón por sus pecados. We tell them, come to God and ask Him for forgiveness. Porque el primer paso para reconocer que Dios existe es el arrepentimiento. The first step in order for us to recognize that God is real is repentance. Y por ende, el primer paso para esto es tener fe. And the first step is to have faith. Porque para arrepentirte de Dios, alguien que no ves, to repent from God, someone that you do not see, you need to have faith. Necesitas tener fe. Number two, la oración nos permite conocer el poder de Dios. Prayer allows us to experience God's power. Dios quiere escuchar tu oración. God wants to hear your prayer. Porque Él quiere demostrarte, because He wants to demonstrate to you que Él es el único que te puede sacar de la situación en la que tú te encuentras. That He's the only one that can take you away from the situation in which you are in. Escúchame muy bien, listen to me carefully. Dios es poderoso. God is all powerful. No hay nada imposible para Dios. Nothing is impossible for God. Él quiere obrar en tu vida. He wants to work in your life. Y lo quiere hacer de una manera poderosa. And He wants to do it in a powerful way. Ahora, tengamos cuidado. Let's be careful. Porque muchas veces confundimos la oración y la fe. Many times we confuse prayer and faith con lo que yo quiero, with what I want. Es común decirle a alguien, it's very common to say to someone, Dios no respondió a tu oración por falta de fe. God did not answer your prayer because you lacked faith. Ese es el error más grande que un cristiano le puede decir a una persona. That's the biggest mistake that a Christian can say to someone. Gente unida, por favor, nunca digan eso. Do not say that. La oración y la fe no tienen que ver con lo que Dios debe hacer por mí. Prayer and faith do not have to do with what God wants to do with me. Pero tienen que ver con lo que Dios me quiere enseñar. It has to do with what God wants to teach me. Escuchen esto, listen to me. Dios permite que cosas sucedan en la vida porque Él quiere enseñarnos algo. God allows for things to happen in our lives because He wants to teach us something. A veces Él nos quiere enseñar que Él puede sanar o proveer. Sometimes He wants to teach us that He can heal and that He can provide. En otras ocasiones Él nos enseñará a ser pacientes. In other occasions He's going to teach us to be patient. Y en muchas otras Él tratará de enseñarnos que su voluntad es mejor que la nuestra. And on many occasions He's going to try to teach us that His will is better than yours. El hecho de que Dios no responda a mi oración, the fact that God is not answering to my prayer, no significa que Él no es poderoso. It doesn't mean that He's not powerful, o que no pueda, or that He can't. Tampoco necesariamente significa que Él no quiera. It doesn't necessarily mean that He doesn't want to. Lo que sí significa, what it means, es que debe haber una razón. There's a reason por la que tú y yo, that which you and I, una razón que tú y yo no conocemos, that you and I do not know, por la que Dios no ha respondido a esa oración. By which God has not responded to that prayer. Tal vez tú esperabas un sí. Maybe you were waiting for a yes. Y Dios respondió con un no. And maybe God said no. Tú oraste y ayunaste con fe. You prayed and fasted with faith. Y aún así fue un no. And even though it was a no. Entonces, then, what do? ¿Qué hago? Entonces me someto a su voluntad. I surrender His will. Y por fe creo y confío que su voluntad es perfecta. And through faith, I believe and I trust that His will is perfect. Dice Romanos 8:28, Romans 8:28, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dios siempre quiere bendecirte. God always wants to bless you.
Todo lo que Él hace es para bendecirnos. Everything He does is to bless us. Y debemos creer, aunque la respuesta no sea lo que yo estaba buscando, que Él nos quiere bendecir. And we need to believe that even though the answer is not what we were looking for, God still wants to bless us. Y continúa entonces, and then continue with the next question. Continúa con la siguiente pregunta, que es una de las más frecuentes en cuanto a la oración, which is one of the most frequent questions about prayer. Okay. Número 5, number 5. ¿Cómo debo orar? How should I pray? Lucas 18, 1 al 8, Luke 18, 1 through 8, dice esto, dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que si Él hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Luke 18, 1 through 8 says, Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea: grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge said. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry him out to him day and night? Will he keep putting them off? I'll tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Este es un pasaje muy interesante. This is a very interesting passage. Porque al leerlo de primera instancia, the first time you read this is very confusing. Es muy confuso. Puede ser que lo primero que tú entiendas, maybe the first thing that you understand when you read this, cuando tú lees esto, es que pienses: ¿será que Dios quiere que ore y ore tanto hasta que lo tenga cansado para que entonces Él responda a mi oración? Do I have to pray all the time, continually, until He gets tired so that He can provide for my need? Muchos entienden eso. Many people understand this. Pero cuando vemos la parábola, when we read this parable, nos damos cuenta de que Jesús nos está mostrando un contraste. We realize that Jesus is giving us a contrast en relación a la oración, in regards to prayer. Esto es lo que está pasando. This is what's happening. Number one, una mujer viuda se acerca a un juez injusto. So a widow comes to an unjust judge. Okay? Por otra parte, on the other hand, cuando tú y yo nos acercamos en oración, when you and I come to prayer, nos acercamos a un Padre amoroso. We come to a loving Father. La viuda no conoce al juez. The judge doesn't know the judge. Ella es extraña para él. She is foreign to her. He doesn't know her. Por otra parte, tú y yo nos acercamos a Dios como hijos. You and I come to God as children of God. Hay una libertad distinta que tienen los hijos de Dios. There's some special freedom that you and I as children of God have. Y estoy seguro que tú no dejas a cualquier extraño que entre en tu casa, pero tú le permites a tus hijos entrar libremente, salir, correr y disfrutar de tu casa por el simple hecho de que ellos son tus hijos. So you let your children come in and out and run around in your house because they are your children, but you don't let a stranger to come into your house just freely when you don't know that person. Number 3, esta mujer viuda se acerca sola delante del juez. This widow comes to the judge, and she's by herself. Cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios, lo hacemos con un abogado. When you and I come to God, we have a lawyer. Dice Primera de Juan 2:1, 1 John 2:1, dice esto: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.
So it says, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. ¿Te das cuenta que nosotros, los hijos de Dios, no nos acercamos solos delante del Padre? When we come to God, we're not alone. Pero tenemos a Jesús como nuestro abogado. We have Jesus as our advocate. Así que cada vez que tú oras, Jesús está contigo. Y Él está orando y hablando con el Padre. And Jesus, every time you pray, Jesus is with you and He's talking to the Father. Pero hay algo más importante sobre esto. There's something more important about this. Esta mujer se acerca ante la ley. This woman comes before the law. Y tiene que presentar evidencia tras evidencia para justificar su petición. She has to bring evidence and evidence to justify her petition. Pero cuando tú y yo nos acercamos ante el trono de la gracia, but when you and I come before the throne of the grace, que gracia significa un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, and grace means an undeserved favor to us, nosotros no nos acercamos a Dios como extraños. We do not come to God as strangers, pero nos acercamos como hijos perdonados y amados por Él. But we come as forgiven children and loved children, loved by Him. Y Jesús comparte esta historia, and Jesus is telling the story, porque Él quiere mostrarnos, He wants to show us la libertad que tú y yo tenemos, the freedom that you and I have. Y no solamente la libertad, pero la necesidad, and not only the freedom, but the need, de acercarnos a Dios como un Padre amoroso, to come to God as a loving Father. Y por eso Jesús dijo, and that's why Jesus said, oren siempre sin desanimarse, always pray and not give up. Y el pasaje termina con la siguiente frase, and the passage ends with the following phrase. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? When the Son of Man comes, will He find faith on the earth? ¿Por qué termina el Señor de esta manera? Why is the Lord ending this passage this way? Porque la oración requiere una sola cosa. Because prayer requires one thing. La única manera en la que podemos acercarnos a Dios en oración es por medio de la fe. The only way we can come to God through prayer is through faith. Así es que, si tú eres hijo de Dios, if you're a son or daughter of God, porque tú has puesto tu fe en Jesús, because you have put your faith in Jesus, y le has pedido perdón por todos sus pecados, and you have asked for forgiveness for all your sins. Escúchame muy bien, listen to me carefully. Puedes disfrutar de la libertad de moverte en la presencia de Dios. You can enjoy the freedom of spending time with God, in God, the Lord's presence, en los atrios del Señor, in the Lord's kingdom, a través de la oración, through prayer. And you can do it every single time. Y lo puedes hacer cada momento, todos los días, every single day, without ceasing, sin cesar. Y esto es un privilegio, this is a privilege. Y como te das cuenta, as you realize, el tema de la oración es muy complejo, okay? The topic of prayer has a lot of things, tiene muchas cosas, ¿no? Que si esto, que si lo otro, what about this, what about that. Pero en realidad la práctica o el acto de la oración en tu vida no es complejo. But the act of prayer in your life is not complex. En realidad es algo muy sencillo, it's something very simple. Y eso es lo que quiero compartirte, y en eso me quiero enfocar en lo que resta de este mensaje. And that's what I want to tell you, and I want to share with you in the rest of this message. Así es que, puntos básicos sobre la oración. Basics on prayer. Y nos vamos a basar en Lucas 11. And let's base it on Luke 11. Lucas 11:1, Luke 11:1 dice, que por cierto este es el pasaje del Padre Nuestro, this is the Lord's Prayer. Dice, en cierta ocasión, on one occasion, Jesús estaba orando en un lugar. Jesus was praying in a certain place. Y cuando terminó, and when he finished, uno de sus discípulos le dijo, probablemente lo vio, ¿no? One of his disciples saw him and asked him. Le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lord, teach us to pray. Así como Juan enseñó a sus discípulos, just as John taught his disciples. Y el punto número uno, point number one, algo que debes saber es que la oración es algo que se aprende. Prayer is something that you learn.
Así que no te preocupes si tú tienes poco tiempo de asistir a la iglesia. Maybe you have been here for a little bit of time y quieres aprender a orar and you want to learn how to pray. El hecho de que alguien le acabe de entregar su vida a Cristo no significa que automáticamente vas a saber cómo orar. Okay? So if you just gave your life to Christ, it doesn't necessarily mean that just because you gave your life to Christ, you know automatically how to pray. Okay? Orar requiere un proceso de aprendizaje. So to pray requires a learning process. Lo bueno es que es muy sencillo hacerlo y todos aquí podemos aprender. Everybody, anybody can learn. Entonces, como primer punto, as the first point, tú también puedes. You can do it. Al igual que los discípulos, puedes decirle al Señor, in the same way the disciples came to Jesus. Tal vez tu primera oración, maybe your first prayer could be this one, puede ser esta. Enséñame a orar, Señor. Lord, teach me to pray. Y si tú tienes muchos años también en la oración, maybe you've been praying for a long time y tal vez en realidad tú dices, no sé si sé orar, I don't really know if I know how to pray. También puedes decirle eso al Señor. You can come to God and you can say, Lord, teach me to pray. Enséñame a orar. Pero es interesante, no hay otro lugar en la Escritura. There is no other way in the other place in the Scripture en la que los discípulos le hayan pedido al Señor Jesús, in which the disciples said to Jesus, Señor, enséñanos, teach us. Ellos no dijeron, enséñanos a caminar sobre el agua. They did not say, teach us to walk on water. Tampoco le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Teach us how to make miracles, how to do miracles. Tampoco dijeron, Señor, enséñanos a predicar como tú. Teach us how to preach like you. Simplemente dijeron, Señor, enséñanos a orar. Teach us to pray. Lucas 11:2, Luke 11:2, Jesús les dijo, ok, les voy a enseñar, I'm going to teach you. Es algo muy sencillo, something very simple. Cuando ustedes oren, digan, Padre. When you pray, say, Father. Algunos manuscritos dicen Padre Nuestro. Some manuscripts say Our Heavenly Father, ¿no? Padre Nuestro, Our Heavenly Father. Entonces, punto número 2, point number 2, lo que primero necesito, esto es muy necesario para acercarme a Dios con libertad por medio de la oración, es ser un hijo de Dios. So the first thing I need in order to approach God with freedom through prayer is to be a child of God. La oración con esa libertad, prayer with that freedom, es un privilegio para los hijos de Dios. It's a privilege for the children of God, for the children of God. No estoy diciendo que si tú no eres cristiano, I'm not saying that if you're not a Christian, o que si no eres un hijo de Dios, or that if you're not a child of God, que Dios no te escucha. I'm not saying that God doesn't hear you. Pero si vemos en la Biblia, we see in the Bible una gran diferencia entre las personas que oran, que son creadas por Dios. We see a big difference between those created by God and are praying, y aquellos que son hijos de Dios, and those who are children of God. Hay un acceso diferente delante del trono. There's a different type of access before the throne. Proverbios 15:29, Proverbs 15:29, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Muy importante que tú le entregues tu vida y seas un hijo de Dios. It's very important for you to give your life and be a child of God. Y punto número 3, point number 3, la oración es un medio de comunicación con Dios. So prayer is a means of communication with God. Okay, la oración es un medio de comunicación con Dios. Prayer is a means of communication with God. No importa que seas un cristiano de años, it doesn't matter that you've been a Christian for so many years, y que sepas orar muy elocuentemente y doctrinalmente, and you can pray with the right words and with the right doctrine. Eso no quiere decir que Dios sí te escucha y que al nuevo no lo escucha igual. That doesn't mean that God hears you and that He doesn't hear the same way someone that is just new to the faith. Debes saber que una persona que acaba de aceptar a Cristo el día de ayer, you need to know that if someone just accepted Christ yesterday, aunque su oración no es como la tuya, even though his prayer or her prayer is not like yours, tiene el mismo derecho que tú, has the same right as you, de acercarse a Dios, to come to God. Dios le escucha, God hears them, y responde también and answers to them as well. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque existe una idea muy errónea de que una persona que es cristiana de muchos años, there's an idea that someone who has been a Christian for so long,
tiene un acceso privilegiado delante del Padre. Has access, a privileged access before the Father. A menudo muchas personas vienen conmigo y me dicen, many people come to me and they say, pídale a Dios por mí. Please ask God for me. Yo sé que el Señor a usted sí lo escucha. I know that God hears your prayer. No, usted ora muy bonito. You have beautiful prayer. Pray for me. No estoy diciendo que sea algo malo. It's nothing wrong pedirle a alguien oración, to ask someone to pray for you. Pero si tú eres un hijo de Dios, if you're a child of God, tú tienes la oportunidad de tener comunicación directa con Dios. You have the opportunity to have a straight communication with God. Porque Él es tu Padre. He is your Father. Y esa comunicación es por medio de Jesús, su Hijo. That communication comes through Jesus, His Son. Jesús nos da acceso al Padre. Jesus gives us access to the Father. Entonces, oración, prayer, es la comunión del Hijo de Dios con su Padre. Prayer is communion between the Son of God and His Father. Y la oración incluye adoración, acción de gracias, confesión y petición. And prayer includes worship and thanksgiving and confession and our requests. Y la oración en realidad, and prayer, que ya sabemos que es entre Dios y sus hijos, es between God and His children, es un derramamiento de tu corazón delante de Dios. And prayer is just like bringing your heart. Tú le estás entregando tu corazón y tú se lo estás entregando completamente a Dios. That's what prayer is. Eso es la oración. Y por último, es muy importante, it's very important, que sepas que el orar no tiene que ver mucho con utilizar las palabras correctas. Prayer doesn't have to do with using the right words. Más bien tiene que ver con la actitud y la intención del corazón. It has to do with your attitude and the intention of your heart. Quiero terminar con esto. I want to end with this. Juan Bunyan, un reconocido predicador del año 1600, dijo esto. John Bunyan, a well-known preacher of the year 1600, he said, él dijo esto es muy interesante, very interesting, escúchenlo, listen. Al orar, es mejor tener un corazón sin palabras que tener las palabras correctas sin corazón. Déjeme repetirlo una vez más. Al orar es mejor tener un corazón sin palabras que tener las palabras correctas sin corazón. In prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Si quieres aprender más sobre la oración, if you would like to learn more about prayer, como les digo, podemos hablar por varios meses sobre la oración. We can talk for several more months about prayer. Pero estos 3 puntos, the 3 basics, los 3 puntos básicos, es lo más importante que tú tienes que saber sobre la oración. This is the most important thing that you need to know about prayer. Pero si quieres saber más sobre la oración, if we want to know more about prayer, esta misma semana, this same week, a las 7 p.m. el miércoles, ok, escríbelo en tu boletín. This Wednesday night at 7 p.m. here at the church, en la capilla de la iglesia, in the chapel of our church, vamos a estar pasando un tiempo de unidad en oración. We're going to be spending time in prayer con la iglesia de Westbrook. With the Church of Westbrook, vamos a iniciar el año en oración. We're going to start the year in prayer. Así es que este miércoles, on Wednesday at 7 p.m. a las 7 p.m. Y yo quisiera terminar pidiéndole al ministerio de alabanza que suba, por favor. I'm going to ask the worship team to come. Y en los siguientes minutos, in the next few minutes, yo quisiera que si se encuentra tu esposa, tu esposo, if your wife and your husband is here, o si tienes alguna persona a tu lado, maybe someone sitting next to you, quisiera que pasáramos los siguientes minutos en oración. I would like for us to spend some time in prayer. Okay? Si tú estás un poquito alejado de alguien, if you're so far away from someone, acércate a alguien. No quiero que nadie esté orando solo. I don't want anybody to be praying alone. Quisiera que oremos unos por otros. I would like for us to pray with one another. Así es que acércate a una persona, just come to one person. Tal vez tú piensas, es que es un poco raro. Maybe you're thinking, it's a little bit weird. No los conozco, I don't know them. O tú dices, no sé orar. I don't know how to pray. Simplemente di esto. Just say this. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Teach me to pray. Enseña a mis hermanos a orar. Teach them to pray. Y que mi vida crezca al conocerte por medio de la oración. And let my life grow just when I know you through prayer. Así de sencillo, just so simple.
Recuerda que lo importante no son las palabras, pero tener un corazón. Un corazón. Porque Dios ve tu corazón. God looks at your heart. Así es que no te preocupes, don't worry. Pero sí acércate a alguien. No quiero que nadie esté orando solo. I don't want anybody to be praying alone. Y en un cierto momento, and at some point, vamos a cantar juntos. We're going to sing together, okay? Así es que si no conoces a la persona que está al lado tuyo, if you don't know the person next to you, just say, hey, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Don't make too much noise, no hagas mucho ruido. Mantén este tiempo así. Just keep this time like this, okay? Pero, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Juanita. My name is Juanita. Okay, let me pray for you, Juanita. Vamos a orar. Let's pray. Y así de sencillo, just so simple. Pasemos un tiempo juntos en oración. Let's spend some time together in prayer. Acércate. Go to the person. Ve con esa persona. I don't want anybody praying alone. No quiero que nadie esté solo. Recuerda que Dios te escucha. God hears you.